Saludos desde aquí de los estudios de Forest City, contentos de que te estés uniendo una vez más a Estudiemos Juntos, donde nos sentamos aquí a la mesa para discutir algún tema bíblico que tenga que ver con el repaso de la lección de escuela sabática. Estamos contentos que estés aquí. Hoy estamos con Joel, Denar y Daniel no pudieron estar hoy con nosotros, así que estamos nosotros dos solos a la mesa. Déjame ver cómo estás. Bien. Y está también Alex, que no quiso tampoco. Y sí, Jennifer tampoco quiso, así que los vamos a tirar al medio. Pero están allá atrás en los controles, así que agradecemos que están por lo menos haciendo algo allá atrás. Así que nada, contentos de estar acá, así que saca tu libreta, saca tu Biblia, tu iPad, tu computadora, lo que sea, y te invitamos a que te unas con nosotros aquí ya terminando el libro de Efesios que hemos estado estudiando por estos últimos 3 meses. Y hoy simplemente vamos a tocar de nuevo los versículos del 10 al 20. Estamos hablando de la armadura de Dios, que mencionamos la semana pasada, estuvimos hablando de eso. Pero hoy tal vez vamos a entrar un poquito más de detalles en cada una de las cosas y por lo menos yo descubrí algunas cosas nuevas que quisiera compartir con ustedes, que capaz que ya tú sabías, pero mientras hacía este estudio realmente me aprendí mucho. Así que vamos a compartir estas cosas con ustedes. Así que vamos a orar, Joel, si puedes comenzar con oración. Querido Señor, te pedimos que estés con nosotros. Al abrir tu palabra, abre nuestra mente y nuestro corazón para poder ser receptivos a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces rapidito en Efesios capítulo 6. Vamos a leer el versículo 10 y 11 y vamos entonces a comenzar allí con una de las primeras preguntas que tengo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muy bien. La primera pregunta que quiero empezar hoy es esta invitación a ponernos la armadura que Pablo está dando aquí a la iglesia de Éfeso. Muchas veces la usamos como algo, y creo que esto fue tal vez el ímpetu, no el ímpetu, pero la dirección que usamos la semana pasada, que se aplica más a algo muy personal. Yo me tengo que poner la armadura. Pero entonces hoy hago la pregunta si tal vez no se puede aplicar esto también a la iglesia como comunidad, ponerse la armadura de Cristo para vencer las acechanzas del diablo, porque sabemos que el diablo también está atacando a la iglesia. Entonces, te hacía la pregunta antes del programa. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas que este llamado a ponerse la armadura es solo individual o solo a la iglesia o una combinación de las dos? Bueno, yo creo que es una combinación de las dos, pero también, pues fíjate que está hablando hermanos míos, no dice hermano, o sea, está haciendo un llamado comunitario. Pero yo creo que todo llamado comunitario se alimenta de una decisión personal, o sea, la armadura en la iglesia se pone cuando cada individuo sigue el consejo, ¿no? Claro. Y especialmente el comunitario, cuando hay un llamado comunitario, tiene que ver más con la responsabilidad de los líderes para motivar a la gente de la comunidad a hacer lo que el consejo está pidiendo, ¿no? O sea, y eso fortalece comunitariamente a la iglesia. Sería como liderar, por ejemplo, ¿no? El líder tiene que ser el ejemplo de cómo se ve ponerse armadura para que la iglesia también lo... Claro, pero por ejemplo, hay una iglesia fuerte, por ejemplo, sabemos que el centro de una iglesia tiene que ser Cristo. Y como dice Pablo, o sea, hay que predicar a Cristo, es el fundamento. Entonces, ese consejo, hay que poner a Cristo en el centro de la vida. Puede ser que un grupo de creyentes lo ponga individualmente, lo vayan poniendo, pero si los líderes no dan mensajes en ese sentido, no se va a producir un efecto comunitario. Simplemente se va a producir un efecto individual de ciertos individuos, pero no un efecto comunitario. Y yo creo que es muy importante que los líderes que tienen la responsabilidad de impartir la palabra capten el consejo de Dios para entonces hacer que la iglesia como comunidad también esté centrada en eso, ¿no? Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la invitación a ponerse la armadura es a ambos. Obviamente en el contexto que Pablo está hablando es una carta a la iglesia de Éfeso, pero lo que me llama la atención es que a través de toda esta carta que Pablo está hablando es una invitación realmente a la unidad, ¿no? A unirnos como iglesia, gentiles y judíos en el contexto de Pablo. Hoy sería, no sé, diferentes denominaciones, diferentes grupos. Y dentro de ese llamado a la unidad, a la iglesia, es un llamado también a personas específicas. Ya estudiamos el esposo con la esposa, el hijo con los padres, todo lo demás. Y ahora ya al final, al cerrar, me parece también que es una invitación
como individuo, pero nosotros los individuos hacemos la iglesia también. Correcto. Como comunidad. Hay también acá en el versículo 18, si no me equivoco, Pablo dice, si lo puedes leer, el versículo 18. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien, por todos los santos, no dice por todos los creyentes. Al final es una invitación de nuevo, vamos a perseverar en la oración, y más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, por todos los santos. O sea, todos oramos por todos. Y obviamente este concepto de unidad es muy importante. Otro punto que quería traer de unidad y de que tal vez Pablo está hablando aquí de iglesia como comunidad, es que Pablo está describiendo aquí una armadura que se usaba un soldado, ¿no? Uh-huh. Y tal vez hemos escuchado, tal vez hemos vivido lo que muchos llaman el soldado solitario, ¿no? Ese miembro de iglesia o esa persona que viene a la iglesia, escucha, se va y tiene su vida por allá, pero no está integrado en la comunidad, que es lo que es la iglesia. Y yo creo que Pablo en este contexto está describiendo cómo una persona sola, por más armadura que te pongas, si sales a la batalla solo, vas a perder. Pero si estás en una comunidad y todos están vestidos de la armadura, todos se protegen unos a otros. Ahora, la persona que está en Cristo es imposible que quede en una isla. Correcto. O sea, la persona que está en Cristo, tarde o temprano, va a llegar a ser comunitaria. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama con una misión. Y la misión es relacionarse. O sea, en el Nuevo Testamento, misión no es hacer actividad misionera, de ir a hacer una encuesta, dar un libro o algo por el estilo. En el contexto del Nuevo Testamento, misión es relacionarme con otra persona para que la otra persona vea a Cristo en mí. Uh-huh. Por eso Jesús dijo, ustedes van a ser mis testigos. O sea, misión es ser testigo de lo que está haciendo Dios en tu vida y de lo que Cristo hizo en tu vida. Entonces, una persona que se entregó a Cristo no va a estar aislada de un grupo. O sea que si yo me siento hoy que no estoy en comunidad, que estoy aislado, no estoy bien espiritualmente. Exacto. Porque, o sea, justamente el seguir a Cristo es seguir para una misión. O sea, hoy decíamos en una reunión que teníamos que la iglesia nace de la misión y no la misión nace de la iglesia. Exacto. Entonces, cuando yo recibo una misión, aunque esté solo, tarde o temprano se transforma en iglesia esa misión. O sea, no puede. Si yo acepté el llamado de Dios, tarde o temprano se forma iglesia. Tremendo. Así que la unidad es importante, el llamado a ponerse toda la armadura, no solamente es para el individuo, pero también es para la iglesia. Y qué interesante este concepto. Si imaginamos una iglesia, imagínate una iglesia donde cada miembro está vestido de la armadura de Dios. Cuán poderosa. Y hasta dónde podría llegar el testimonio de una iglesia que está toda vestida de la armadura de Dios, que hablamos que es Jesús, ¿no? O sea, al final del día, Jesús es lo que compone toda esta armadura. Bueno, eso es lo que hace. La iglesia realmente es una estructura humana, ¿no? Una estructura humana invencible. Literalmente. O sea, es invencible cuando está centrada en el... Uh-huh. O sea, no se puede pensar en el fracaso como iglesia si es que estamos centrados en Cristo. Claro. No hay derrota. No hay derrota. Es que las tinieblas no son más poderosas que la luz. Entonces, es cuando la derrota viene cuando dejamos que las tinieblas entren dentro de la iglesia. Cuando un individuo, claro. O sea, the weakest link, ¿no? Uh-huh. O sea, el individuo más débil determina la fortaleza de la iglesia. Wow, tremendo. Y no sé en otros países que tal vez nos ven, pero yo sé que aquí en Estados Unidos los últimos estudios indican que el cristianismo como tal, a través de todas las denominaciones, está en picada o se ha estancado. Y entonces pudiéramos decir que sin duda está en picado, está estancado, porque Jesús no está en el centro. O sea, Jesús no está siendo exaltado. Uh-huh. Cuando Jesús se está exaltando, como tú estás diciendo, es una iglesia como la iglesia de Hechos, que estamos estudiando en Diálogo Abierto, ¿no? Que es una iglesia que tiene un poder ilimitado. O sea, no hay quien lo pare. Claro, y tiene que ver más con la entrega, ¿no? Porque puede haber una iglesia que nombre a Jesús, pero correcto. Si no pasa del discurso, mi experiencia, sí, claro. no hay fortalecimiento. Tiene que ser Jesús articulado en mi vida por medio del Espíritu Santo, ¿no? Una iglesia del Espíritu. Claro. Muy bien, entonces vamos a seguir el próximo punto. Vamos entonces ahora a leer. Ya dice que pónganse toda la armadura para poder mantenernos firmes contra todas las estrategias, dice mi versión, del diablo. Entonces vamos a leer, Joel, ahora el versículo 12, por favor.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes o gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, mi versión dice contra gobernantes y autoridades invisibles en lugares celestiales. Esa frase, cuando la estaba estudiando esta semana, me llamó la atención. Lugares celestiales. ¿Por qué me llama la atención? En Efesios es donde más se usa esa frase. 5 veces se usa lugares celestiales. Pero Pablo la usa para referirse a lugares celestiales buenos, o el cielo donde Dios está, pero también la usa en este contexto aquí para hablar de los ángeles malos, o sea, de estas autoridades que en mi versión dice malignas, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y espíritus malignos. Ujú. Entonces la pregunta que tengo acá, este lugar celestial, ¿qué es? ¿A qué se refiere Pablo? ¿Qué son los lugares celestiales? ¿Será realmente el lugar literal, el cielo, o representa otra cosa? Lo que pasa, ¿qué es el cielo? Bueno, O sea, hay varias definiciones de antes cielo. que se inventen los telescopios y eso, Claro. todos pensaban que había como una lámina celeste, digamos que tenía un límite. Mm. Y ahora vemos que no es así. O sea, el cielo, de acuerdo a lo que ahora algunos dicen, es el centro del universo. Oh, sí. Claro, porque la Biblia dice que Dios sustenta todo. Y entonces nosotros vemos, por ejemplo, la estructura atómica, vemos que el núcleo está en el centro, los neutrones y protones giran alrededor del núcleo, que los mantiene porque es la fuerza. Claro. Y vemos que esa estructura se repite en todo. En el sistema solar está el Sol en el centro, los planetas giran alrededor. Se sabe que la galaxia, el sistema solar gira alrededor de algo, que la galaxia gira alrededor de algo. Entonces los teólogos, científicos, si podríamos decir así, deducen que Dios está en el centro del universo. Siguiendo la misma estructura, Claro. la fuerza Hace tiene que sentido. estar en el centro del universo. Entonces, ¿dónde está el cielo? Teóricamente en el centro del universo. Pero en ese cielo, según lo que Pablo está hablando aquí, están los ángeles buenos y los ángeles malos. Bueno, es que nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia, y eso tiene que ver con lo que decíamos al principio, vemos que en la Biblia los ángeles malos, antes de hacer algo, tienen que pedirle permiso a Dios. Mm. O sea, no pueden hacer lo que se les antoja. Entonces, tienen que pedirle permiso a Dios y Dios les tiene que dar permiso. Pero o sea, no Sí, sé, eso puede sonar un poco... Es difícil de entender, pero... Un poco cruel, porque, por ejemplo, Claro, voy a matar a fulano de tal. Sí, mátalo. claro. Lo que pasa es que cada vez que, eso creo que lo dijimos en una lección pasada, cada vez que Satanás adquiere autoridad para hacer algo, es porque la descubrió en el carácter de Dios. Y especialmente en el carácter de Dios, como sabe que Dios es respetuoso de las decisiones y de la libertad concedida, Claro. entonces Satanás trata de que nosotros decidamos a favor de él para Claro. que Dios se limite en lo que tiene que hacer por Exacto. causa del respeto que tiene por nuestras decisiones. Sí. Eso, claro. Ahora, no sé si cuando tú dices tiene que pedir permiso, es literal. Bueno, o si lo vemos O sea, con no el sé. caso de Job, tuvo que pedir permiso. Con el caso... Pero no le pidió a Dios de hacer nada. ¿Cómo en que Job. no? No. Él simplemente le dijo, y Dios es el que le dice, Bueno, puedes hacer le esto. dio permiso. Sí. Claro, pero Satanás nunca le dijo, dame permiso para hacer esto. Satanás lo que le dijo fue, no, eso es porque él te adora. Quítale todo y ya tú vas a ver. Bueno, ese quítale todo era una manera de pedir permiso. Después, Ok. si nosotros tenemos, por ejemplo, los endemoniados gadarenos, el demonio claro. le pide Pide permiso permiso a Jesús para Sí. que no lo mande al lugar donde ellos tenían que estar, sino que los manden a otro lugar. Y Jesús les da permiso. Y Que eso es muy interesante. si no les hubiera dado permiso, no podrían haber ido. Entonces, Claro. si Jesús le daba permiso a los demonios para algo y le pedían permiso, y Jesús vino a mostrar quién es el Padre, entonces los demonios le tienen que pedir a Dios permiso para hacer lo que tienen que hacer. Y es interesante que menciones esa historia, porque esa historia ellos le dicen los demonios en los gadarenos que lo mandara a los cerdos y no al lugar de tormento o algo así, creo que dice. Al abismo. Al abismo. Entonces, para mí, este lugar celestial no es que es un lugar literal, cuando Pablo habla de los lugares celestiales, pero para mí me parece que está hablando del mundo espiritual donde nosotros no tenemos acceso, que no vemos, pero que está ocurriendo algo. De hecho, a mí parecer, hay una batalla constante, una guerra constante en ese mundo espiritual. Y algunos textos, ajá,
Bueno, yo la Dale. guerra creo que tiene que ver por el acceso a los corazones. Claro. Por ejemplo, ¿cuándo puede salir alguien de ese mundo espiritual? Por ejemplo, están encerrados en ese mundo espiritual. Sí. Pero pueden salir cuando un ser humano le da permiso para O claro, para poseerlo, para algo. o para, Claro. o Sí, para sí. participar de las actividades que está haciendo ese ser humano de acuerdo a la libertad que tienen los seres humanos de Exacto. tomar decisiones. Sí, sí. Por eso, obviamente, como tú dices, estoy de acuerdo, la batalla espiritual es sobre el control de nuestra mente o de nosotros, de nuestro carácter, porque como tú ya explicaste, nosotros tomamos decisiones en la libertad que Dios nos ha dado y ese uso de nuestra libertad puede ser para bien o para mal. Entonces, todo este desastre que vemos en el mundo, que es causado por nosotros los seres humanos, en cierto sentido, Satanás usando a los humanos para la libertad que tenemos para ocasionar la destrucción. No sé si hice sentido lo que estoy diciendo, que es lo que tú dijiste, pero... Primera de Pedro 3.22, Pedro dice allí, en Primera de Pedro 3.22, ahora Cristo ha ido al cielo, Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Obviamente aquí en el contexto de lugar celestial o en mi Biblia que dice lugar de honor, no sé si puedes leer tu versión, Primera de Pedro, ¿cuánto? 3.22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. ¿Eso es todo lo que dice la autoridad? Ajá. Oh, bueno, interesante. Y entonces vamos a Efesios 1.20. Efesios 1.20. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Ok. So, acá dice que cuando Jesús murió, se le dio toda autoridad, todo gobierno, todo poder y se sentó en lugares celestiales. Que es la misma que está diciendo, las regiones celestes, dice que tenemos una lucha contra huestes espirituales de En el maldad. capítulo 6. Sí, en las regiones celestes. En las regiones celestiales. Así que para mí, no sé, este mundo, este lugar celestial o lugares celestiales, para mí es el mundo espiritual que sabemos en la Biblia que está ahí. Ha habido algunas historias de la Biblia, como por ejemplo Eliseo y el siervo, cuando están creo que era, no me acuerdo qué ciudad era, que están rodeados del enemigo y Eliseo le dice al siervo, no, y le ora a Dios, Señor, abre sus ojos para que él vea que son más los que están con nosotros. Y él logra tener acceso a ese mundo espiritual y ve que están los ángeles de Dios protegiéndolos a ellos, ¿no? Que me parece que es una visión espectacular. También está la historia de Esteban, que la estudiamos recién en el diálogo abierto, justo cuando están apedreando, él ve el cielo, o sea, se le presenta el cielo y ve a Jesús sentado al lado del trono, o sea, lo ve literalmente. Y tal vez la historia más interesante de ese mundo espiritual, que obviamente no es el estudio de hoy, pero la historia de Balaam con el asno o con el burro, que el animal ve al ángel de Dios 3 veces y Balaam no lo ve. Y entonces empieza a pegarle y hasta que finalmente él logra tener acceso y ve al ángel de Jehová que estaba allí con la espada desenvainada. Este mundo, esas fuerzas espirituales, para mí, que están en guerra, obviamente, esto es lo que quiere decir lugares celestiales, porque Pablo lo aplica tanto para lo maligno como para lo bueno. Otra historia que a mí, obviamente, tal vez deja más preguntas que respuestas. Daniel capítulo 10. Si vamos a Daniel capítulo 10. Porque yo estoy buscando otra cosa. Dale. Aquí en Daniel capítulo 10, obviamente es la respuesta que Dios le da a Daniel basada en una petición que él hizo. Y en los versículos 12 al 14, acá mi versión dice lo siguiente. Daniel 10, 12 al 14. Entonces dijo el ángel, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días, el espíritu príncipe, y no quisiera ver lo que dice tu versión, yo lo puedo buscar acá. ¿Cuál? No, dale, yo lo busco acá. Mi versión dice espíritu príncipe, esto es Daniel capítulo 10. Vamos a buscarlo aquí un momentito. El versículo 13 ahora. No tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender
y a humillarte en la presencia de tu Dios. Precisamente por causa de tus palabras he venido. El príncipe del reino de Persia se me enfrentó durante 21 días, pero Miguel, que es uno de los príncipes más importantes, vino en mi ayuda y me quedé allí con los reyes de Persia. Ahora he venido para hacerte saber lo que va a suceder a tu pueblo en los últimos días. La visión es para esos días. Entonces, dice aquí que el ángel, que obviamente Gabriel, es enviado a Daniel y le dice, sí, Daniel, Dios me envió para darte la respuesta a tu pregunta, pero estuve 21 días peleando con el príncipe de Persia. Sabemos obviamente que no era el príncipe de Persia literal, porque un ángel de Dios es más poderoso que un ángel, que un humano. Y en la Biblia también se usan reyes terrenales para representar a Satanás. Así que, ¿cómo entendemos que por 21 días hubo una guerra? Seguramente era por una decisión importante que no sé a quién afectaría. Pero evidentemente había una guerra. Entonces termina el capítulo, los versículos 20 al 21, diciendo, y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y cuando termine de pelear con él, vendrá el príncipe de Grecia. Aparte de Miguel, el príncipe de ustedes, nadie me ayuda contra ellos, pero yo voy a revelarte lo que está escrito en el libro de la verdad. Me llama mucho la atención esta historia, por este mundo que no vemos, pero que, y cuando leo estas historias, no puedo dejar de pensar en los gobernantes de la tierra. Por ejemplo, cuando se reúnen la G20, que son todos los presidentes de los 20 países más importantes, ¿cuánta guerra espiritual no tiene que haber ahí para las decisiones que esos hombres van a tomar en sus países, que van a afectar al mundo y al pueblo de Dios? Sí, no, ¿viste? Es una cosa que cuando uno lo analiza se le paran los pelos a uno. Pero para mí esta lucha constante entre estas fuerzas y este mundo espiritual es lo que me parece que son los lugares celestiales. ¿Y tenías algo que estabas buscando? Es algo que también va a dejar muchas más preguntas que respuestas, pero también en segundo libro de Crónicas, capítulo 18, está ahí Josafat y Acab, y entonces van a salir una guerra, y entonces Josafat le pide que consulten con un profeta de Dios. Entonces viene el profeta y le dice, y Acab dice, no, este siempre me profetiza mal. Y entonces viene el profeta de Dios y le dice que van a perder. Y entonces se enoja Acab, ¿no? Le dice, viste que yo te dije que eso iba... ¿Qué versículo está? Está en el versículo 17, cuando le recrimina a Acab a Josafat. Y después ocurre una escena que describe el profeta que es bastante interesante. Léela, 17 en adelante. No te dije, exclamó el rey de Israel Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracias. Eso le dijo Acab a Josafat. Entonces, Micaías continuó diciendo, ese es el profeta. Escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo, ¿quién puede seducir al rey Acab de Israel para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo, yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Diantre. Está fuerte este. Claro, entonces ahí, ¿qué era? ¿Este ángel qué era? ¿Un ángel divino? ¿Un ángel que era de los que servía a Dios? ¿O es uno de los ángeles en los cuales sobre Dios tiene autoridad, pero que son ángeles de Satanás? Tremendo, está... Porque no puede ser que Dios engañe y un ángel de Dios engañe. Claro. Sí, porque o es una parábola que está usando el profeta, pero no pareciera. Sí, porque dice que, la mención dice, en una visión, vi a todo Israel. Y bueno, esa historia está... por eso yo creo, o sea, es para mí otro elemento más para mostrar que de alguna manera los espíritus malos están sometidos a Dios y Dios le tiene que dar permiso incluso para hacer el engaño. Sí, porque justo eso iba a decir, o sea, Dios opera en su reino con libertad, incluso los demonios tienen libertad. Claro. Y correcto, entonces Acab, por ejemplo, que era un rey que estaba totalmente en contra de Dios, no le da permiso a Dios para que la voluntad de él se cumpla en su vida. Entonces ahí está Satanás disputando el corazón de Acab. Y entonces ahí viene este espíritu y dice, yo voy a ser el que lo voy a engañar a Acab y todo eso, y Dios le tiene que dar permiso por el hecho de que ¿es su decisión? Es la decisión de él.
Tremendo. O sea, hasta donde llega el amor de Dios, porque al final del día, esto es todo por amor, porque no puede haber amor sin libertad. Justo ahora que mencionas eso, la nena mía Aileen me mandó un texto hoy, estaba en una clase, y me manda una cita de C.S. Lewis, el famoso escritor inglés, donde dice, y no sé si lo traduzca bien, pero en su libro Mero Cristianismo, dice, si una cosa es libre para ser buena, también es libre para ser mala. Claro. Y el libre albedrío que nosotros llamamos ha hecho que el mal sea posible. Dice él. Eso es C.S. Lewis. Y el libre albedrío que nosotros tenemos hizo posible el mal. ¿Por qué entonces Dios le dio libre albedrío a los hombres? Porque el libre albedrío, la libertad, aunque hace al mal posible, también es lo que hace posible el amor, la bondad y el gozo. Me llama mucho la atención y pienso que es cierto. O sea, el amor tiene que dar posibilidad a que se escoja otra cosa. Y por eso estamos donde estamos. Sí, hay otra frase que dice, si vos querés que alguien te diga un sí verdadero, tiene que tener la libertad de decirte no. Porque si no le das la libertad de decir no, nunca te va a decir un sí verdadero. Y bueno, anyway, estos son algunos puntos, obviamente, aparte de lo que la lección estaba hablando, pero me parecieron muy importantes como introducción a lo que es la carne, ¿no? del tema de hoy, que es ir un poco más profundo en lo que son esta armadura que Pablo nos pide que nos vistamos de ella. Así que vamos a comenzar con la primera, que está vamos a leer versículos 13 y 14, Joel. ¿De qué? De Efesios 6. Efesios 6. Sí, 13 y 14. A ver, espera que lo... En esta guerra, obviamente que este es otro punto que tenía, lo que busca eso. Sabemos que hay una guerra en el mundo espiritual y nosotros somos parte de esa guerra. Y en esa guerra, los que estamos de parte de Dios, si podemos ver, tal vez esto suene mal, los que estamos de parte de Dios y nos ponemos esta armadura, estamos en una desventaja. Porque no podemos usar otras piezas de armadura que no sean estas. ¿Estamos en una desventaja? Sí. Y te explico por qué. Por ejemplo, sí, vamos a ver. Es como el que está en la verdad. Correcto. No puede mentir. No puede mentir. En cambio, el que puede mentir puede decir miles de mentiras. Y se sale con muchas cosas por la mentira. Pero el que dice la verdad no se sale con mucho. Y en ese sentido, estamos en una desventaja, pero sin duda es mejor estar en esta aparente desventaja. Versículos 13 y 14. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Muy bien. Y aquí otro punto que quiero dar es que en esta guerra, en esta armadura que tenemos, cuando miramos las armaduras de nuestro enemigo, son literalmente lo opuesto a lo que nosotros nos ponemos. Por ejemplo, nuestra armadura empieza con la verdad. Y nuestro enemigo no usa la verdad, usa mentiras. Por ahí habrá alguien que dice, no, pero por ahí hay medias verdades, por ahí hay... Pero al final del día sigue siendo una mentira. So, la verdad es la primera cosa que se nos pide que nos pongamos. Y es interesante porque en el... Sí, dale. Que no se te olvide. Sí, dale. ¿Seguro? Ajá. En el contexto que Pablo está hablando, que era la armadura romana, estaba estudiando que el cinturón, la correa, era realmente no solamente una correa donde se ponía la espada, sino que era como un undergarment, algo que se ponía debajo de su armadura completa, que aguantaba prácticamente todo. O sea, era algo que sujetaba muchas otras cosas. Lo veo como, en cierto sentido, aplicándolo a el fundamento de nuestra armadura, de nuestra experiencia cristiana, tiene que ser la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús es la verdad, en mi opinión. O sea, ¿la verdad con respecto a qué? A Dios. A Dios. O sea, ¿qué es la mentira? La mentira es algo falso acerca de quién es Dios. Y es algo falso acerca de la realidad. Claro. O sea, porque Satanás no solamente te engaña acerca de Dios, sino que te engaña acerca de la realidad. Pero una vez que te engaña acerca de Dios, toda la realidad cambia. Todo. Cómo vos te ves, cómo ves la iglesia, cómo ves la gente, cómo ves... Todo cambia. Literal.
Y por eso la verdad a la cual se refiere, y después Juan diría en el capítulo 1, o sea, diciendo cómo Jesús es la verdad y es el que trae la revelación del Padre, o sea, el entender quién es Dios, que eso es lo que predicaste vos el sábado también, el entender quién es Dios, conocer es la verdad, el fundamento para todo lo otro. Por ahí hay que empezar. Y por eso es lo fundamental. O sea, de entre todas las cosas que podemos ponernos para defendernos de los ataques, tiene que ser esa verdad, porque de ahí sale todo. Y por eso me gustó esa analogía de que el cinturón aguanta otras piezas. Obviamente Juan 14:6 nos dice que Jesús es la verdad. También Juan 17:7 dice que la palabra de Dios es verdad. Y por eso Satanás no puede usar la verdad. ¿Qué usa Satanás? Vamos a Juan capítulo 8, versículos 44 y 45. Y aquí también podemos darnos cuenta, porque esto, como dijimos al principio, no solamente se aplica a mi vida personal, pero se aplica también a la iglesia. Una iglesia que no está vestida con la verdad, que la verdad, por favor, espero que a este punto, si nos llevan escuchando mucho tiempo, la verdad a la que la Biblia se refiere no es la verdad teológica, en el sentido de doctrinas, en el sentido de creencias. La verdad es una persona y es Jesús. Y por eso la armadura tiene que empezar, bueno, y todas las piezas, ¿no? Hablamos ya la semana pasada, representan de una manera u otra a Jesús. Pero Jesús es el centro, es la base, es el fundamento. Si Jesús no está ahí, la iglesia no va a poder vencer al mal, que con Jesús sabemos que ya está vencido. Ahora, cuando decimos eso, tampoco estamos negando la importancia de las doctrinas. Correcto. Porque, ahora, las doctrinas no pueden ser la verdad fundamental. Las doctrinas, suponete, el hecho de saber si Dios viene antes del milenio o después del milenio. Eso es una creencia, una doctrina. Hay gente que cree que viene al principio, otros creen que viene al... Ahora, si yo no descubrí la verdad de Dios a través de Jesús, de nada vale que tú sepas. De nada vale, y realmente no tiene tanta importancia eso. Ahora, cuando yo descubra quién es Dios, hasta eso me va a ayudar para determinar si Jesús viene antes o viene después. Tremendo. Eso es un buen punto. Así que Juan 8, 44 y 45, Juan. 8, 44 y 45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. A mi versión dice, siempre ha odiado la verdad. Y por eso, viste, tú que me estás escuchando, si en tu vida o en la vida de tu iglesia lo que reina es la mentira, sin duda Jesús no está ahí, no es el centro. Y por eso es muy importante, no podemos vencer los ataques del enemigo si no nos ponemos la verdad, que es Jesús. Porque el enemigo es el padre de la mentira, y la mentira, según lo que dice aquí, lleva al asesinato. Y por eso Satanás es el padre de la mentira y del asesinato. Tenía algo aquí también que quería leerles en mis notas. Y puse: ser engañoso, caer en la hipocresía, recurrir a la decepción o la intriga es, si entendí lo que escribí, es vestirse con la armadura satánica, porque hay una armadura satánica. Y con esa armadura no venceremos. La verdad y la luz hacen huir a las fuerzas malignas. Por lo tanto, es vital vestirnos con la verdad. Solamente quería traer ese detalle, que hay una armadura de Dios que es esta, y una armadura de Satanás que es lo opuesto a esta armadura. Lo otro que leíste en el versículo 14, Joel, de Efesios 6, después de la verdad, dice... Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con verdad, vestidos con la coraza de justicia. Muy bien. Justicia. En el original griego, la palabra justicia se traduce como justificación. Aquí hemos aprendido que hay una diferencia entre la justicia humana, o lo que nosotros entendemos lo que es justicia humana, y lo que es la justicia de Dios. Justo también lo hablábamos el sábado. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Sí. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir, ¿no?, con la justicia de Dios, pero sí, la justicia de Dios es quién es Él. Ok, me dejaste igual. Ok.
Algo más, abunda un poquito siempre más. decimos que la justicia de Dios es darle a cada uno lo que no merece. Ok. Eso decimos So, que la eso justicia es de gracia. Dios. Y es gracia. Ok. Que está muy interesante porque en la palabra que usa Pablo aquí para justicia de Dios es la palabra justificación. Ujú. ¿Y qué es justificación? Es darte lo que no mereces. Darnos precisamente lo que no merecemos. Y por eso cuando habla de que este chaleco antibalas, por decirlo así, es la justicia de Dios, la justificación de Dios es precisamente darnos lo que no merecemos, que es salvación. Y justamente Jesús recibió lo que no mereció también. Y También. recibió la justicia de Dios, que no merecía. Increíble. Y nosotros también recibimos la justicia de Dios que no Que merecemos. no merecemos. Y por eso me fascinó mucho esa definición que damos aquí de justicia, porque va a la par con esto. Aquí tengo una definición de justificación del diccionario que dice iniciativa divina de restaurar nuestro estatus con Dios, de ser aceptado, declarado justo, es un acto de gracia. Es lo que dice uno de los diccionarios. Ahora, ¿qué es el perdón? El perdón, eso de, ojo, yo Sí. sé, no voy a desafiar, y esto No, es un dale, diálogo, tranquilo, sí. porque en la Biblia está muy claro los términos legales que tiene la justificación, dice ser declarado Ujú. justo. Pero creo que el perdón es más que una declaración. El perdón es el restablecimiento de una relación rota. O sea, Cuando dices restablecimiento, ¿a qué te refieres? ¿A volver a ser como estábamos antes? claro, el perdón es yo me separé de Dios, que eso es el pecado. Y entonces rompí una relación. Cuando Dios me perdona, perdonar significa restablecer la relación. Que no me lo merezco, porque, o sea, Dios no merece estar con alguien que lo rechazó. Y que nosotros tomamos la decisión de rechazarlo, no es Él. Y sin embargo, Él, al perdonarnos, No restaura. y restablece la relación, nos conecta de vuelta con Él. Eso es el perdón. No es simplemente una declaración verbal de decir estás perdonado. No sé si me explico. Sí. Porque hay gente que dice voy a pedir perdón y Jesús te perdona. Está bien. Entonces Dios, suponete, Jesús hace una declaración de perdón y vos seguís haciendo la misma vida de siempre porque Jesús te perdonó. No, el perdón implica un restablecimiento de relación. Entonces cuando Él te perdona no vas a seguir viviendo la vida de siempre porque ahora estás conectado a Él. Antes con el pecado te desconectaste, pero ahora que Dios te perdonó quedaste conectado a Él y por lo tanto no vas a hacer la vida de siempre porque vas a hacer la vida de Dios cuando estás conectado a Él. Porque a través de esa relación Dios te conecta a su vida. Wow, eso está interesante porque si lo aplicamos no solamente el perdón de Dios hacia nosotros, pero tal vez el perdón que tú y yo nos damos. Totalmente. O sea, tiene que ser no es una declaración. A ese mismo nivel. Es tirar un puente. El perdón es tirar un puente. Que el otro lo pase o no lo pase es cuestión del otro, pero es tirar el puente. Ahora, yo tampoco puedo permitir, y eso es lo mismo lo que hace Dios. O sea, yo tiro el puente, pero la persona que le estoy tirando el puente para que se acerque, la persona quiere seguir hiriéndome. Entonces, yo la perdono. El puente está, pero no le permito subir al puente. Si no quiere, no sé si me explico. Pero a la misma vez pienso que, por ejemplo, si la persona persiste y quiere perseguir en romper, por decirlo así, romper el puente, cuando falla está rompiendo el puente. Sí, bueno, ahí está 70 veces, o sea, 49, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 490 veces, o sea, rompe el puente, pero para restablecer el puente tiene que haber, o sea, ¿cómo puedo decir? Esto quizás estoy entrando en un trabamente. Para restablecer el puente tiene que haber apreciación del puente de alguna manera. Sí, o sea, para que haya la reconciliación de que nos encontremos de vuelta en un lugar. El puente siempre va a estar. El puente de Dios siempre está. Pero el encuentro con Dios tiene que haber una respuesta de la persona para poder estar en el perdón, que es relacional el perdón. Por eso Pablo dice que es el amor de Dios lo que nos lleva al arrepentimiento. Cuando yo estoy, por ejemplo, y estaba pensando cuando tú decías eso en muchas conversaciones que he tenido con personas que me dicen, no, que si mi esposo me es infiel, yo no voy a regresar con él, porque esto, que si lo otro, y obviamente la persona tiene su derecho. Pero en este contexto que estamos hablando, el perdonar conlleva un proceso de restauración. Tal vez en el caso de un matrimonio no necesariamente significa volver de nuevo a para como mí éramos antes, pero perdonar es tirar el puente. Ahora, el otro también tiene que tirar un puente para que se restablezca la relación. Y si el otro no quiere tirar el puente,
no se restablece la relación. ¿Y tú crees que con Dios es así? ¿O con Dios Él es el único que tira el puente? Bueno, No, al nosotros aceptarlo ejemplo, es tirar el puente. Yo creo que Él ya tiró el puente Claro. y, por ejemplo, los fariseos no le tiraron el puente a Jesús. Jesús siempre lo tuvo abierto, Sí. pero no le tiraron. Mm. Entonces Jesús tampoco, respetando la libertad, Jesús no se va a meter en Claro. mi mundo y me va a agarrar Sí. de la cabeza o del cuello para relacionarme conmigo. Si yo no quiero, Él va a respetar esa decisión. Me va a llamar. En Jesús un puente fue tirado. Sí, para todos. Y desde antes que nazcamos. Claro. Desde que se hizo la promesa de salvación, se tiró el puente para todos. Tremendo. Tenemos la verdad, tenemos justificación como parte de armadura. Y me estuvo interesante este concepto de justificación, que es perdón y todo lo demás, porque precisamente una de las mentiras que obviamente usa Satanás es hacernos dudar de nuestra salvación. Hacernos dudar de que ya hemos sido declarados justos. Punto. O sea, ya así es como nos ve Dios. Y me atrevería a decir esto, y no sé si tú estás de acuerdo o no, pero de nuevo, es un diálogo. Aun cuando fallamos, Dios nos ve justificados. Es que para mí, ojo, y esto puede ser que esté diciendo algo, habría que darle más cabeza, pero la salvación ya está dada. El perdón quizás no. O sea, bueno, porque el perdón depende también de mí, si quiero... Lo que pasa es que la salvación se ha dado a todos. Entonces, yo creo en eso o no creo. Pero el perdón es restablecer la relación. Y para que se restablezca la relación tiene que haber una respuesta mía. Claro. Si no hay respuesta, o sea que... Eso es lo que tú mencionas ahorita. Eso es el yo tirar el puente. Y ojo, y estas son cosas, por eso la teología no la podemos hacer dogma, porque hay tantos recovecos. A veces decimos, no, es simplemente una declaración, la justificación, y si no confundimos la justificación con la santificación y decimos 2 más 2 es 4 y listo, y allá tenemos una fórmula teológica. Claro. Y hay muchas cosas que no entendemos demasiado bien. Sí. ¿No? Que después mientras uno sigue estudiando y el Espíritu revela, ¿no? Esto se hace más clara. Vamos a leer Romanos 8, versículos 1, 31 al 39 después. Cuando Satanás te haga dudar de que has sido justificado, que es imposible para ti pensar que eres justo, recuérdate esta promesa de Romanos 8, versículo 1 y después versículos 31 al 39. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y 31 al 39. Dice así, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ya me pasé. No, hasta el 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y eso es, tremenda promesa. La versión mía en el versículo 33 me fascina. Dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Ahora, ¿cuál es el puente que nosotros tiramos entonces? Es creer. Exacto, para mí es eso. Es creer. Es bien sencillo. O sea, ni siquiera involucra un sacrificio mayor, aunque se nos hace difícil creer esto que Pablo está diciendo aquí. Se nos hace Porque acá sumamente dice difícil. que Dios dio a su Hijo por todos. Por todos.
Y después hay otros pasajes donde dice que cuando estábamos en pecado, o sea, no era cuando estuvimos arrepentidos ni nada, sino que cuando estábamos en pecado. ¿Y quiénes estamos en pecado? Todos. Todos. O sea, no hay nadie que no tenga esa... Aún los que hemos aceptado a Cristo todavía. Exacto. Bueno, el tiempo corre, vamos a seguir entonces. Vamos a Efesios de nuevo, Efesios 6. Ahora el versículo 15 y 16. Y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Muy bien, eso. Tenemos ahora las sandalias o el calzado de los pies con el evangelio de paz. Y tengo dos textos aquí que no sé por qué los puse, pero vamos a leerlos. Hechos 10, 34 36. Y yo busco Colosenses 1, 15 al 20. Hechos 10, 34 al 36. Y Colosenses. ¿Dónde está? Dale, Leo. Sí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. ¿Eso es lo que dice Hechos 10, 34, 36? Ah, y el 36. Sí. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Este es terrible, este versículo. ¿Por qué? Porque describe qué es el evangelio de la paz. Y en este caso, justo era mi pregunta. En el contexto, el evangelio de paz, aparentemente, porque los judíos no querían a los romanos. Y entonces, sí, ese es el contexto. Y acá, claro, y dice, sino que en toda nación él se agrada del que le teme y hace justicia. Esto es como diría, en toda denominación Jesús se agrada del que teme y hace justicia. Eso mismo es. Y por eso es el evangelio de la paz. O sea, esas son buenas noticias que traen paz. En Colosenses 1, 15 al 20 dice: Cristo es la imagen invisible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Wow. O sea, el evangelio de la paz. Dios restauró ya todas las cosas. Qué mensaje más poderoso. Y, qué victoria, ¿no? Claro. Y por eso cuando Satanás trata de tirarte esos dardos de duda, por eso la verdad siempre triunfa. Muy bien, vamos de nuevo a Efesios 6. El otro que leíste era el escudo de la fe, que es un dato interesante para aquellos que les gusta la historia. Habían dos tipos de escudo que los romanos usaban, un escudo pequeño y un escudo grande que cubría, medía casi tres pies por ahí. Bueno, no 3 pies, sí, pero exacto, cubría todo el cuerpo. Y ese es el que Pablo se está refiriendo aquí cuando habla del escudo de la fe. Y un dato interesante, ¿no? ¿Puedes leer el versículo de nuevo, Joel? El 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Mira qué interesante. Dice, sobre todo. En otras palabras, de todo esto que estoy diciendo, lo más importante es la fe, que justo lo estaba mencionando, es nuestro puente que tiramos. Claro, ahora, yo creo que también sobre todo está diciendo que la fe es lo único que puede apagar los dardos del maligno. O sea, claro. Es la receta. Sí. O sea. Totalmente. Bueno, y también, sí, también. Esto, sobre todo. Porque yo puedo tener el calzado del Evangelio de la Paz y estar anunciando el Evangelio, pero si no tengo... Si no lo crees. El escudo de la fe, los dardos del maligno van a entrar. Van a entrar por todo. Por algún lugar. Y por eso, para mí, esos dardos es duda. Para mí, los dardos que Satanás tira,
Y es que cuando tú lo analizas y conectas todos los puntos, si mencionamos que la verdad es la verdad acerca de quién es Dios y la mentira o la duda es acerca de la realidad de Dios, entonces eso es lo que Satanás siempre va a querer tirarnos, es sembrar dudas de quién es Dios realmente. Y cuando creemos esas dudas, como tú mencionaste, afecta mi relación con Dios vertical y la horizontal. Claro, con los demás. exacto. Y también de quién es Dios también me afecta qué es lo que Él puede hacer por mí. Todo. O sea, todo. Y por eso, viste, la fe, muy importante, por eso mismo Jesús dijo que sin fe, o sea, no podemos hacer nada. Génesis 15:1 es cuando Dios le dice a Abraham que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y Salmo 28:1 no sé, pero vamos a adelantar aquí porque ya nos queda poco tiempo. El diablo trata duda, la fe y la verdad no... Ok, muy bien. Entonces seguimos en Efesios 6, versículo 17 y 18. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien, el casco de la salvación. El casco obviamente va en la cabeza, y si tratamos de sacar una aplicación, yo lo que puse aquí en mi nota fue proteger la mente del engaño y creer o saber que soy salvo y no dudarlo. Mi salvación está garantizada, y si protejo mi mente con la salvación de Dios, con esa realidad, esto es una arma porque más. nosotros dudamos de nuestra salvación, y cuando dudamos de nuestra salvación, que ya ha sido dada, por eso fe no es el requisito para adquirir algo de Dios, sino que fe es el requisito para reconocer lo que ya nos dio. Exactamente. Totalmente. Es como la famosa analogía de que si te dan un maletín con $1 millón, pero tú nunca lo coges, eres millonario, pero no puedes vivir como millonario porque no lo tomaste. Y bueno, y eso es el casco de la salvación. Y por último está la espada, que es la palabra de Dios, que en algunos textos que leí, habla de que la espada, entre toda la armadura, es la única arma que se puede usar ofensiva y defensivamente. En las demás no. Y me pareció un dato curioso, que la palabra de Dios es una espada de 2 filos, dice Pablo. Y por último la oración, que me llamó mucho la atención, como lo que Pablo dice aquí en el versículo 19 y 20, si los puedes terminar, y con eso terminamos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Es el 20? Sí. Ok. Es que mi versión es un poquito diferente. Me llama mucho la atención lo que Pablo está diciendo aquí, de que oremos, o sea, de que oraran por él. Y en este caso, tal vez que la iglesia ore por los líderes que predican, por 2 cosas, según le dice Pablo aquí. Para que él pueda explicar con valor su misterioso plan. Que según la carta de Efesios, el misterioso plan es que ya no hay separación. Todos somos uno. En Jesús todos hemos sido unidos y todos hemos sido declarados salvos. Pero también dice entonces en el versículo 20, para que él pueda seguir hablando eso con valentía. Y eso lo subraya aquí porque cuando uno trata de levantar a Jesús en medio de la cultura eclesiástica que existe, por lo menos acá en Estados Unidos, no sé, bueno, he escuchado historias de otros países, realmente toma mucho coraje, porque no es algo, vamos a ser perseguidos. Cuando levantamos hacia Jesús, y tal vez que por eso Pablo estaba pidiendo oración, porque no es fácil tú levantar a Jesús en medio de una cultura donde está acostumbrada a levantar otras cosas. Y vas a ser contracultural. Es tan contracultural Jesús que causa un shock, ¿viste? Sí. Y entonces a veces la presión de la gente, no, pero mira que aquello, a veces bajamos la guardia y decimos, pues está bien, voy a hablar de otra cosa, pero Pablo está instando, le pide a la iglesia, oren por mí para que yo tenga valentía, para que yo pueda anunciar este misterio con valentía como debo hacerlo, dice él. Y no solamente ese mensaje es para nosotros como pastores o como líderes, pero nosotros creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Cada persona tiene un llamado a levantar a Jesús, independientemente de donde estén. Y cuando pase eso, va a empezar la persecución. O sea, literalmente.
la persecución comunitaria. Ahora Exacto. puede haber persecución individual de alguna persona u otra, pero cuando todos levantemos a Jesús, ahí va a haber... Ahí va el poder, ahí va a haber fuerza. Sí. Así que nada, eso es todo lo que tenemos por hoy. Son justo 55 minutos. Así que todo esto nos habla de la importancia de vestirnos de esta armadura para poder resistir los ataques de Satanás, que sin duda está como león rugiente, como dice la Biblia. Nosotros aquí en Forest City lo podemos ver y estoy seguro que donde tú estés también te puedes dar cuenta de que tal vez el ataque es más intenso a medida que pasan los días. Y por eso, más aún, está este llamado a ponernos toda la armadura de Jesús para poder aguantar estos ataques de Satanás y salir victoriosos por la fuerza y el poder de Jesús que está descrito en todas estas cosas. Así que gracias, con eso los dejamos. Nos vemos la semana que viene en otro estudio. Y Joel, te voy a pedir de nuevo que termines con una oración. Bueno, querido Señor, gracias por este estudio. Te queremos pedir que nos pongas la armadura y que podamos entender qué es todo esto. O sea, cómo estar fortalecidos y firmes en ti. Danos la fe para que las acechanzas del diablo o los dardos del diablo no puedan penetrar en nosotros. Y como decía Ángelo, que no solamente esto sea algo individual, sino que se transforme en una experiencia comunitaria, poderosa, donde tu iglesia sea protegida y sea un instrumento de salvación y de fuerza, Señor, que llegue a todo el mundo. Amén. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias una vez más, que Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana en otra sesión de Estudiemos Juntos.